Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Más allá del crimen. Feliz Halloween a todos. Hoy la historia que os vengo a contar no tiene nada que ver con fantasmas ni historias relacionadas con Halloween. La historia de hoy es dura en sí misma y no solo por los hechos que se cometieron a finales de los años 80, sino por la historia de quien los cometió. Denominada la primera asesina en serie de Estados Unidos, hoy os vengo a contar la historia de Aileen Wuornos. ¡Comenzamos! Bienvenidos a Más allá del crimen. Aileen Wuornos nace en 1956 en el seno de una familia desestructurada. Su madre se casa con su padre cuando apenas tiene 15 años. Ambos tienen problemas con el alcohol y las drogas y para cuando nace Aileen, sus padres se divorcian. El padre de Aileen con el tiempo fue ingresado en prisión por abusar de niños y se quitó la vida en 1969 en una cárcel de Kansas. Aileen tenía un hermano más mayor que se llamaba Keith. Aileen y su hermano Keith son abandonados por su madre en casa de los abuelos maternos y estos crían a los niños como si fueran suyos. Ambos hermanos no saben que sus abuelos no son sus padres. En el nuevo hogar de Aileen y Keith las cosas no mejoran. Los abuelos también tienen problemas de adicciones y el abuelo es muy duro con ellos. Aileen recibe brutales palizas por parte de su abuelo e incluso abusa de ella. Aileen no aguantaba más la situación y por las noches, pues para evadirse un poco, se escapaba por la ventana de casa y se iba a una zona del pueblo donde se juntaba la gente joven. Allí, a cambio de mantener relaciones sexuales con otros jóvenes, recibía dinero y cigarros. Aileen estaba muy mal considerada en su pueblo. Era la chica fácil y la chica para todo. No me gusta mucho dar la opinión en los casos en los que hablo, pero en este caso voy a hacer un pequeño inciso. A ver, las chicas pueden irse con quien les dé la gana y bueno, tú también tienes la libertad de pensar lo que quieras de ella, pero si piensas tan mal, entonces luego no caigas tan bajo de tener que ir a buscar a esa chica para al final, pues bueno, satisfacer tus propias necesidades, ¿no? Un poquito más de autoestima. Así que nada, bueno, seguimos. Con esta vida, Aileen en el colegio va muy mal. Los castigos en su casa cada vez son más severos y Aileen anda un poco perdida. La única persona que entiende a Aileen y que la comprende es su hermano Keith, pero hasta la relación que tienen ambos es un tanto extraña, ya que entre ellos pues también mantenían relaciones. Parece que la vida de esta chica está solamente relacionada con el sexo. La única forma que conoce Aileen de relacionarse con los hombres es a través de mantener relaciones con ellos. Pero claro, si tenemos en cuenta que el abuelo abusaba desde pequeña de ella y que encima era maltratada en casa, Aileen no conocía otra forma. Y con 15 años se queda embarazada. Aileen entrega al bebé en adopción y es echada de casa. Y como no tiene estudios y no sabe hacer otra cosa, se dedica a ejercer la prostitución. Aileen conoce a un señor bastante más mayor que ella y comienzan a tener una relación. Ella lo que necesita es un poco de cariño, pero su carácter y el odio que va empezando a coger a los hombres hacen que su marido la denuncie por agresión y se divorcian muy pocos meses después de casarse. Como Aileen no tiene un sitio fijo y no tiene mucho dinero, cree que es buena idea irse a Florida porque al menos, bueno, pues allí si no tiene un sitio donde dormir, pues puede dormir en la playa y el clima es bastante más favorable para la situación que lleva la chica. Poco tiempo después fallece su hermano Keith y Aileen entra en depresión. Intenta quitarse la vida con una pistola, empieza a beber y comienza a echarle la culpa a los hombres de todo. Odia a los hombres, pero no tiene otro recurso y tiene que usarlos precisamente para sacarse un dinero. Así que esta contradicción entre odio a los hombres, pero los necesito para vivir, le va generando a Aileen un odio que cada vez va a más. Es tal su odio por los hombres que ella decide ser lesbiana. Algunos expertos
Dicen que Aileen probablemente ya era lesbiana cuando era más pequeña, lo que pasa que debido a la vida que había llevado de abusos y palizas por parte de su padre y las relaciones que mantenía con los hombres, no había sido consciente hasta ahora. Y es entonces cuando Aileen conoce a Tyra en un bar. Es 1984 y cuando las dos se conocen en este bar, pues enseguida mantienen una conexión muy fuerte, hay mucha química entre ellas y poco a poco esa amistad va derivando en una relación. Ambas no tenían un rumbo fijo, se iban desplazando de sitio a sitio, pero sí que es verdad que Tyra siempre tenía trabajo y le decía a Aileen que tenía que buscarse un trabajo normal. Aileen no quería y quería seguir ejerciendo la prostitución a pesar del asco y el odio que le tiene a los hombres. Aileen está súper enamorada de Tyra, para ella es su vida. Con el tiempo reconocería que Tyra lo que hacía era exigirle entre 700 y 1000 dólares al mes para poder mantenerse las dos y vivir. Entonces lo único que le quedaba a Aileen era seguir ejerciendo y cada vez más, pero claro, cuanto más ejercía, más asco le empezaban a dar los hombres. Y en noviembre de 1989, al borde de una carretera, Aileen es recogida por Richard Mallory. La idea es que ambos se van a beber a una zona pues más tranquila y mantienen relaciones sexuales. Según las declaraciones de Aileen, este hombre después la sujetó fuertemente y mantuvo relaciones sexuales con ella sin ella querer. Pero Aileen ya se había asegurado de protegerse y había comprado una pistola. Mientras ambos forcejeaban, Aileen reconoce que le escupió a la cara y entonces él le dijo: "Estás muerta". Y entonces Aileen consiguió zafarse de una mano de su agresor y agachó la mano justo para alcanzar su bolso y coger la pistola que tenía dentro, y le pegó varios tiros. Y con las mismas huyó. Cuando llega a su casa sí que le cuenta a su pareja lo que ha pasado, que la han violado y que ha tenido que matar a la persona que había abusado de ella. La policía no consigue dar con la persona que le ha hecho esto a Richard Mallory, pues bueno, porque no hay demasiadas pistas, aunque luego hablaremos sobre este tema un poquito más adelante, y no consiguen dar con el asesino. También es verdad que Aileen se había desplazado bastantes kilómetros de donde vivía para cometer este hecho. La policía sigue sin dar con el culpable y Aileen de momento se libra. 7 meses después, el 1 de junio de 1990, Aileen se monta en otro coche. Es David Spears, quien también aparece muerto con varios tiros. Al cometerse el crimen en un distrito distinto de donde había sido el primer asesinato, la policía no ata cabos y Aileen vuelve a librarse de un segundo crimen. La única pista que para entonces tiene la policía es que ambos asesinatos se han cometido con una pistola del calibre 22. Días después asesina a Charles Carcanon. Un mes después, Aileen y Tyra van conduciendo un coche robado y tienen un pequeño accidente. Al escuchar que venía la policía, ambas salen corriendo. Los testigos no dan crédito y para cuando llega la policía descubren que el coche es de una persona que está desaparecida. El hombre se llama Peter Sims. La policía consigue hacer un retrato robot de ambas mujeres según las declaraciones de los testigos. En este momento, y según la historia que se cuenta, Tyra ya no puede más con las historias de Aileen y decide abandonarla. Para cuando Tyra abandona a Aileen, la policía ya sabe que la asesina es una mujer. Entre agosto y noviembre de 1990, Aileen mató a 3 hombres más. Como Aileen se iba haciendo más mayor, ya los hombres no la encontraban tan atractiva y le costaba encontrar clientes. Además, por aquella época era la guerra del Golfo y la mayoría de sus clientes, que eran militares, se habían tenido que marchar en misión. Así que Aileen coge una de las cámaras que le había robado a una de sus víctimas y decide empeñarla. El protocolo obliga al vendedor a dejar una huella en una ficha de registro de la tienda y entonces saltan todas las alarmas. Para entonces la policía ya sabe quién es y la están vigilando, y es detenida muy poco tiempo después en el bar donde había conocido a su exnovia Tyra.
Pero Aileen no confiesa nada relacionado con los crímenes. La policía ha localizado a Tyra y le han ofrecido un acuerdo. Tiene que hablar con Aileen y conseguir una confesión. Si lo consigue, no irán contra ella. Y mientras Aileen está detenida, Tyra la llama por teléfono y le dice que la policía está detrás de su familia, que está muy asustada, que al final van a dar con ella y que como esto sigue así, ella va a quitarse la vida. Y Aileen, que sigue muy enamorada de Tyra, le dice: tranquila, si hay que hablar, confesaré, a ti no te va a pasar nada. Y Tyra la presiona para que diga: ¿y qué vas a confesar? Y ella dice: que yo maté a todos y que tú no tienes nada que ver. I love you. I have to confess everything just to keep you from getting in trouble. I will. Okay. Don't worry, okay? Okay. I love you. La policía ya tiene la confesión y con esto van a ir a juicio. Y a partir de aquí comienza un circo que da vergüenza verlo. Aileen se busca un abogado y está muy sola en la cárcel, no tiene amigas. Entonces recibe una carta de una mujer que dice, bueno, pues que la comprende, que quiere ser su amiga y que la quiere ayudar. Es tal su amistad que esta amiga decide adoptarla para poder ir a prisión cuando quisiera ir a verla y no tener ningún tipo de problemas. Entablan una relación de amistad. Os contaré ahora un poco qué pasa con el abogado y qué pasa con la amiga, porque esto es digno de película. Hay un par de reportajes donde queda todo grabado que os los voy a poner en la descripción para que los podáis ver. Mientras Aileen está en la cárcel, el director Nick Brunfield decide entrevistar a su amiga y al abogado, pues para hacer un poco el seguimiento de la historia de Aileen, que para entonces era ya nacional. En estas grabaciones puede verse cómo el abogado de Aileen negocia con el director y cómo su amiga también negocia pues para obtener beneficios económicos a cambio de contar la historia de Aileen. Aileen es condenada a varias penas de muerte y a la salida de uno de los juicios dice que ya no puede más, que cuántas veces la tienen que condenar, que acaben ya con esto y que con que la maten una vez cree que ya es suficiente. Because I'm tired of this re-election jazz. They're just trying to get promotional ladder climbing and political prestige from this. And I'm sick and tired of this. I'll probably get 3 more death row sentences. And then I got to go to Pasco and Dixon for 2 more death row. How many times you got to kill me? You know, I mean, this is bullshit. I don't need to be doing this. Tal y como le confiesa a este director, Aileen desconfía de su abogado y de su amiga. También asegura que la policía le había tendido una trampa, que sabían perfectamente quién era desde el primer asesinato que cometió y que la dejaron actuar pues simplemente para convertirla en una asesina en serie, que es como así la llamaban en Estados Unidos, la primera asesina en serie de los Estados Unidos. Did you know that they were surveilling me before I killed? And then I knew it? And that it was covered up? Did you know there was helicopters dropping down from the sky, deputy sheriff, with decoys picking me up 4 or 5 months before my arrest? It was covered up? But nonetheless, Nobody ever asked me these questions. Whether the cops were following you or not, Eileen. Oh, whether the cops were following me or not, Eileen, what? Let's say the cops were following you. Yeah. Let's say they were following you and they did everything that you're saying they did. Nonetheless, you killed 7 men. Yes, you did. And I'm did. asking you, what got you to kill the 7 men? And I'm telling you because the cops let me keep killing them, Nick. Don't you get it? Not everybody is killing 7 people. So there must have been something in you that was getting you to do that. Oh, you are lost, Nick. So I was a hitchhiking hooker. Right. Running into trouble. I shoot the guy if I ran into trouble. Physical trouble. The cops knew it. When the physical trouble came along, let her clean the streets, and then we'll pull her in. But how come there was so much physical trouble in because it was all in 1 year? 7 people in 1 year. Oh well. But why not say now? Because I'm out of retaliation for taking my life like this. You're an inhumane bunch of fucking living bastards and bitches, and you're going to get your asses nuked in the end. And pretty soon it's coming. We're going to have to cut this interview, Nick. I'm not going to go into any more detail.
I'm leaving. I'm glad. Thanks Life Society for railroading my ass. También dice que el departamento de policía ya había negociado con varias cadenas de televisión la historia de Aileen y bueno, pues llegados a este punto daba pues como mucho más morbo el hecho de ejecutar la pena de muerte y terminar con la historia. El abogado y su amiga la convencen de que bueno, que ya no haga más recursos, que por favor que adelante la pena de muerte y que es lo mejor para ella, e incluso le dan ideas de cómo quitarse la vida. Aileen está súper mosqueada con los dos y decide cambiar de abogado. El procedimiento de Aileen sigue adelante y el 9 de octubre de 2002, después de casi 10 años en prisión, Aileen es ejecutada con una inyección letal. El director Nick Brunfield tiene varias entrevistas grabadas con Aileen, incluso el día antes de su muerte, pues bueno, porque fue a preguntarle si quería confesar algo, decir si se había arrepentido y ella jamás se arrepintió. Bueno, cambió la versión varias veces, pero al final con lo que se quedó es que a ella estos hombres la habían abusado y que ella no iba a permitir que abusara nadie de ella. Acusaba también al sistema de ser muy machista y de aprovechar el caso de una mujer para ellos pues ser condecorados y crecer en su profesión a costa de su muerte. El director también le comentó que unos días antes había ido a ver a su madre biológica, y esta le había pedido que por favor Aileen le perdonara por todo lo que había hecho. Las declaraciones de Aileen son bastante impactantes. Insulta a su madre, no quiere saber nada de ella, dice que les abandonó y que dice que no la perdona, que se puede ir al infierno directamente. She plopped me out of her belly, left me with my grandparents, and we never knew her. So tell that damn whore I could give a fuck if she even had me. She had me and left to Texas and care less. I don't give a damn about that whore. Well, she asked I don't you, know her. I never even knew her. She asked you for your forgiveness. She can go to hell. She doesn't have any of my forgiveness. I don't even know her. Don't even want to know her. También le preguntaron si le guardaba algún rencor a su exnovia Tyra por haber confesado pues que Aileen era la culpable de estos hechos y haber ayudado a que la encarcelaran. Pero dice que no le guarda ningún rencor, que la quería muchísimo y que entiende que lo mismo han intentado negociar con ella porque si no su vida corría también peligro, que si podía al menos salvarse ella, que ella se quedaba bastante tranquila. La periodista que le entrevistó en aquel entonces le dijo: pero tú sabes lo que estás diciendo, y ella dijo: sí, tú no sabes lo que es el amor. Está claro que el amor para cada uno es una cosa diferente y Aileen quiso proteger a Tyra en todo momento. Y el 9 de octubre toda la prensa estaba fuera de prisión y todo el mundo estaba siguiendo este caso. Aileen fue ejecutada. En sus declaraciones dijo que volvería el día de la independencia con Jesucristo, pero que volvería. Esta es una de las asesinas que sinceramente a mí más confusión me produce, porque entiendo que haya matado a 7 personas, pero la vida que llevó esta mujer, y suponemos que también algún trastorno mental tenía que tener, fue bastante dura y fue pues dejada por todos los servicios, o sea, servicios sociales cuando era pequeña, por los abusos, por los malos tratos. Nadie le hizo seguimiento a esta mujer. Y bueno, pues llegó hasta donde pudo llegar. Hay expertos que dicen que ella no mataba a distintas personas, que lo que hacía era matar a su abuelo una y otra vez. Le odiaba con todas sus fuerzas y pues cuando alguien se pasaba un poco de la raya, pues ella creía que estaba haciendo lo mejor. De hecho, las víctimas entre ellas se parecen bastante y guardan rasgos similares con su abuelo. Las cenizas de Aileen fueron entregadas a una amiga suya de la infancia y las enterró bajo un árbol en su jardín. Esta historia fue luego llevada al cine de la mano de Charlize Theron en la película Monster, donde la actriz se llevó un Oscar a la mejor actriz protagonista. Hay muchísimas entrevistas, vídeos y documentales sobre Aileen Wuornos, podéis verlas en internet y así os vais un poco pues haciendo con la historia de esta mujer que trágica donde las haya, 7 víctimas en el camino. Y la verdad que tuvo mucho coraje, se mantuvo muy digna bajo mi punto de vista hasta el final
y dejó ver pues un poco las manipulaciones que hay también por el lado de la policía. Aileen destapó un poco pues bueno, el machismo que había en aquel momento en esa sociedad de Estados Unidos, lo que valía una mujer y menos una mujer prostituta que no tenía ningún tipo de recursos, y lo bien que le había venido esto a la policía y a todos los que participaron en su detención, en su juicio, en su seguimiento, en todo, porque al final, bueno, pues ella no tuvo nada en su vida y todos los que la rodearon al final acabaron enriqueciéndose. Y Aileen pues pasó a mejor vida, ya está descansando y al menos pues está junto a su hermano y ningún hombre podrá abusar más de ella. Os dejo hasta la semana que viene con más casos reales en Más allá del crimen. Un beso a todos y feliz Halloween. Don't mean that much to me. We don't gotta fight.